¿Cuántos recordamos lo que Dios ha hecho en nuestra vida? Y podemos decir, nunca nos ha dejado. Y este nuevo tiempo tampoco nos dejará, porque su amor está con nosotros. Amén. Tome asiento, por favor. Y dice, quiero tocar un tema en esta mañana que he titulado: nuestra coherencia provocará el poder de Dios. Nuestra coherencia provocará el poder de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dice Daniel capítulo 3, vaya la palabra. En Daniel capítulo 3, versículo 8 en adelante, Daniel capítulo 3, dice la Biblia: por esto en aquel tiempo algunos varones caldeos, voy a leer hasta el versículo 30. Por esto en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: rey para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore, sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia: Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que les trajesen a Sadrach, a Mesach y a Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio y de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoraréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y que Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno del fuego ardiente. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno del fuego ardiendo. Y como la orden del rey era premiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses.
Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego, y se juntaron los sátrapas, los gobernadores del rey, para mirar estos varones cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por lo tanto decretó que todo el mundo, todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Amén y amén. ¿Cuánto le damos la gloria a Dios? Un ejemplo de que la coherencia desata el poder de Dios. Por eso hoy he querido hablar acerca de este tema. Nuestra coherencia desata el poder de Dios. Y este texto de Daniel, todo el libro de Daniel, está ligado a un tiempo que también la Biblia lo relata en Segunda de Reyes, el capítulo 24. Y es un contexto en el cual sucede la segunda diáspora judía, la diáspora de los babilonios. Cuando Nabucodonosor invade a Judá, invade Jerusalén, pero no solo la invade, sino que produce una diáspora. Se lleva, como dicen por ahí, lo mejorcito. Se llevó a los príncipes, se llevó a los guerreros, se llevó a los que producían la economía, se llevó a los que eran claves en el crecimiento, en la sostenibilidad de una sociedad. Se los llevó. Pero aparte de eso, saqueó la casa del rey, saqueó sus tesoros, los llevó. Pero no solo eso, sino que también destruyó el templo, saqueó el templo, tomó los utensilios santos del templo. Algunos los destruyó en utensilios de oro y los llevó rotos. Otros utensilios, la Biblia lo muestra, por ejemplo, en Daniel capítulo 2 y en otros capítulos, cómo utilizaba los utensilios del templo para sus fiestas. Es un momento desató la ira de Dios cuando surge esa mano que profiere juicio contra Nabucodonosor y su casa. Es decir, un contexto terrible, un contexto tremendo, es un contexto de crisis. El pueblo de Israel vivió una crisis, pero una crisis muy grave, al punto que fueron desterrados de su tierra. Pero también el libro de Daniel en el capítulo 1 nos hace alusión a que fueron desterrados. Se habla acerca de 4 jóvenes, ¿cierto? Y ahí observamos cómo en Daniel capítulo 1 incluso se les cambia los nombres a estos jóvenes, se les cambia la identidad. Ya voy a hablar un poquito acerca de eso. Y en esencia, los judíos son llevados a Babilonia. Y si nosotros observamos en la Biblia, Babilonia es un ejemplo de lo pagano. La Biblia hace mucha alusión a Babilonia. Incluso en el Apocalipsis habla de Babilonia. Incluso en el Génesis habla acerca de los orígenes de Babilonia. Que la primera Babilonia viene de la torre de Babel. De Babel viene la palabra Babilonia. Y en esencia, usted recuerda la torre de Babel con Nimrod, donde Nimrod le dijo al pueblo: denme poder a mí y yo los haré ¿qué? Grandes. Es el modelo que hoy existe en el mundo. Denme poder a mí, que yo voy a solucionar sus problemas. Eso es lo que vemos en el mundo hoy. Los grandes caudillos, se lastiman las democracias, se restringe la libertad a cambio de un bienestar. Esa fue la promesa de Nimrod. Nimrod dijo: denme poder y yo los haré ¿qué? Grandes.
los haré poderosos. Y desde Babel se entiende que esta Babilonia es ese hombre, es ese concepto del hombre que se levanta en afrenta contra Dios. En esencia, Babel, ¿qué era lo que buscaba? Hacerse igual ¿a quién? A Dios, ¿cierto? Babel, o mejor ya Babilonia, la Babilonia es ejemplo de el poder humano, es ejemplo del restablecimiento o el establecimiento mejor del reino del hombre. Dice la Biblia que Cristo vino a predicar el evangelio ¿de qué? ¿Del reino de quién? De Dios. Pero Babilonia es el ejemplo del establecimiento del reino del hombre, de ese reino que se afrenta contra Dios, de ese sentimiento humano que busca igualarse a Dios. Babilonia es señal de confusión, de desborde, se desbordan los límites. Babilonia es señal de mezcla, se mezcla lo santo, lo pagano. Babilonia es ejemplo de revolver, de que se diluya lo que es de Dios. Babilonia es ejemplo en la Biblia de rebelión. Babilonia es ejemplo en la Biblia de orgullo. Babilonia es ejemplo en la Biblia de sometimiento y de dominio, del dominio humano, del sometimiento humano. Pero también Babilonia es ejemplo de ocultismo, contexto muy ocultista, de brujería, de idolatría, de inmoralidad, muy poco parecido a lo que se vive hoy, ¿no? Representa también el sistema de este mundo, pero también representa un sistema religioso que mata lo espiritual, un sistema religioso que mata el Espíritu de Dios o la obra del Espíritu de Dios, una religión falsa de hipocresía, lejos de la palabra de Dios. En esencia, Babilonia representa el mundo. Tremendo eso. Y estamos hablando aquí, tu coherencia desata el poder ¿de quién? De Dios. Después de leer este texto y hacer esta introducción, lo primero que quiero decir en cuanto a que la coherencia o nuestra coherencia como cristianos desata el poder de Dios, es que el mundo te querrá robar tu identidad. Así como Babilonia le quiso robar a los hebreos, a los judíos, a los de Judá, su identidad, el mundo y la Babilonia de este tiempo te querrá y me querrá robar ¿qué? Mi identidad. Capítulo 1 de Daniel nos muestra que habían 4 jóvenes hebreos: Daniel, Ananías, Misael y Azarías. 4 muchachos, perdón. Que en el capítulo 3, la Biblia habla de 3 de ellos, ¿cierto? Habla de Ananías, habla de Misael y habla de Azarías. Pero ya ellos se les ha cambiado el nombre. ¿Por qué? Porque el sistema les cambió el nombre. Se llamaban Sadrat, Mesad y ¿qué? Abednego. Capítulo 1 de Daniel nos relata que les fue cambiado su nombre. El sistema de Babilonia, uno de los elementos que hacía era colonizar la cultura, imponer una nueva cultura. ¿A través de qué? Número 1, el cambio de identidad. Pero no solo el cambio de identidad a través del nombre, costumbres de las comidas. Usted recuerda que en el capítulo 1 dice: Daniel no propuso en su corazón contaminarse con la comida del rey. ¿Y por qué lo hizo? Porque la comida en ese contexto era consagrada a los ídolos de ese tiempo. Entonces había una transformación cultural, una imposición cultural a través de la alimentación, a través del idioma. Evidentemente ellos ya no podían hablar su idioma nativo,
sino que tuvieron que aprender el idioma de ¿qué? De ellos, de Babilonia. A través del idioma, a través de la educación. Fueron preparados para ser funcionarios. Y había una gracia de Dios especial en ellos, porque ellos, los 4, fueron puestos en honra, en cargos de privilegio, de gestión, de servicio en esa sociedad. Pero algo tremendo es que no contentos con todo eso, con el idioma, con la cultura, con desterrarlos de su tierra. Ya no estaban en la tierra donde ellos habían nacido, estaban ¿en dónde? En Babilonia. Entonces, no contentos con ellos, les cambian los nombres. Usted recordará que en la cultura hebrea hay un tema muy marcado, y es que el nombre determinaba que la identidad. El nombre determinaba el carácter. Ustedes recuerdan de Jacob, cómo se determinaba su carácter a través de ¿qué? De su nombre. Eso hacía parte de ese arraigo cultural. Era tan fuerte que miren, cuando usted lee el libro de Génesis y del Éxodo, y por ejemplo observan en el Génesis a José, cuenta el relato bíblico que José es llevado a Egipto. Cuando José es puesto como gobernador sobre Egipto, él tiene que casarse con una egipcia. ¿Ha leído ese texto? Y se ha detenido en ver que esta egipcia era la hija de los principales brujos de Egipto. Ese ataque contracultural tan impresionante. Usted imagínese la deshonra para un hombre temeroso de Dios, que la cultura le imponga casarse con un brujo, con la hija de un brujo. ¿Es indignante o no? Pero cuando usted observa y ve acerca de los hijos de José, usted observa que los hijos de José no tenían nombres egipcios, tenían nombres que hebreos. Es decir, que el testimonio de José convenció a la hija del brujo. Pues la Biblia no dice si se convirtió o no se convirtió, pero por lo menos la señora estuvo de acuerdo con que le pusieran a sus hijos nombres hebreos. ¿Por qué? Porque el nombre en esta cultura hablaba acerca de ¿qué? De la identidad. Y entonces a estos jóvenes les cambiaron los nombres. Ellos ya no se llamaban Daniel, Ananías, Misael, Azarías. Ahora se llamaban Belsasar, Sadrat, Mesad y Abednego, nombres caldeos, nombres de Babilonia. Tocaron lo más profundo. Estaban inmersos en una cultura absolutamente ¿qué? Pagana. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque cada vez más estamos en una cultura pagana. Cada vez nuestra cultura se paganiza más. Y esto no es excusa para nosotros, porque muchos, a causa de la cultura pagana, la cultura sin Dios, sin principios, sucumben, pierden su identidad. Cuando estamos allá con los compañeros de trabajo, ¿cierto? Y entonces no hay ningún cristiano, ¿cierto? Yo recuerdo, no sé por qué me estoy acordando, pero estoy acordando. Una vez yo estaba en Girardot, fue en un diciembre, un 31 de diciembre. Yo tengo una tía en Girardot, ustedes saben. Y cuando yo era adolescente iba mucho a Girardot. Y entonces yo recuerdo que nos pusimos a caminar y fuimos un amigo de la iglesia. Íbamos a pasar ese año allá. Y entonces íbamos caminando por la calle. Caminando, pero pues, caminando por la calle normal. Cuando llegamos a una esquina, y habían 3 hermanos de la iglesia sentados en una mesa y como 40 botellas de cerveza. Esos señores no sabían dónde esconderse. ¿A qué voy con eso? Y bueno, no lo estoy tocando, y Dios nos guarde y todo eso, pero lo que voy es que muchos, cuando están en un contexto donde no todos levantamos las manos, donde no todos adoramos a Dios, sino que nos enfrentamos al mismo diablo. Es que en esta cultura nos estamos enfrentando al mismo diablo, iglesia, a la misma cultura satánica. Hoy vemos cómo se adora de frente a Satanás en los medios de comunicación, cómo se hace brujería, cómo se hace hechicería
Y eso es muy probable que va a coger mucha fuerza. Pero más poder tiene nuestro Dios Todopoderoso. Mentiroso el diablo. Y Colombia es para Cristo y es un país lleno de la gloria de Dios. Pero en este caso que estamos viendo, su identidad fue quitada. Se metieron con lo más íntimo, con su nombre. Es decir, no tenían ni derecho a su nombre. Porque el sistema de este mundo te quiere y nos quiere ¿qué? Robar la identidad. Nos quiere robar la identidad. Así como a estos hombres les quiso robar la identidad. Hoy, por ejemplo, la educación quiere robar la identidad. La educación actual quiere construirse el reino del hombre. Es humanista, es secularista. Quiere enfocar los valores humanos, de la dignidad humana y fortalecer el reino del hombre, el poder del hombre. Y para ello roba ¿qué? La identidad. Hoy lo vemos a través de la educación. Hoy lo vemos a través de los medios de comunicación. Hoy lo vemos a través de las redes sociales. Hoy lo vemos a través de la presión de grupo. Hoy esta sociedad a lo malo llama bueno y a lo bueno llama malo. Y si un hombre o una mujer temerosa de Dios llama a lo malo malo, incluso estamos llegando al punto de que puede producir cáncer, puede producir cárcel por ser un delito de odio. ¿Lo estamos viendo o no lo estamos viendo? Así le tocó a estos hombres pararse firme contra la presión de ese mundo e incluso menospreciar sus vidas, como dice la Biblia. Pero ¿qué era lo que había? Un proceso muy fuerte para robar ¿qué? Su identidad. Diga conmigo, mi identidad está en Cristo Jesús. Y el que está sobre la roca, nadie lo puede mover. ¿Cuántos alabamos el nombre del Señor? Número 2. Escuche esto, número 2. El que es coherente será amenazado por el poder de este mundo. El que es coherente será amenazado por el poder de este mundo. Ese es el costo de la coherencia. El costo de la coherencia es el rechazo. El costo de la coherencia es la persecución. El costo de la coherencia es que se levante polémica. Es evidente. ¿Por qué? Porque es evidente, porque no estamos bajo los preceptos de este mundo. Y por eso lo segundo que quiero decir es que el ser coherente, el que es coherente será amenazado por el poder de este mundo. Mire lo que dice Daniel capítulo 3, versículo 8, que fue el texto con el que empezamos hoy nuestra lectura. Dice: por esto en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. ¿Vinieron y acusaron qué? Maliciosamente. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: rey para siempre vive tú, oh rey. Has dado una ley, versículo 10, que todo hombre al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore sea echado adentro de un horno de fuego ardiendo. Y dice el versículo 12 que esos varones dijeron: hay unos varones judíos los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia. Ya tenían autoridad. Estaban puestos sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrat, Mesat y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Hay algo tremendo que la Biblia nos enseña. Es que tú y yo estamos en este mundo, ¿pero qué?
pero no somos de este mundo. Estamos en este mundo, pero no somos. Dígale que está a su lado: tú estás en este mundo, pero tu ciudadanía es celestial. Y la Biblia nos habla, ¿usted ha escuchado del trigo y la cizaña? ¿Sí? También ha escuchado esa palabra cuando dice que sus ovejas oyen su voz, ¿cierto? Entonces, evidentemente, en la iglesia hay trigo y hay cizaña. En la iglesia hay ovejas y hay cabras. Entonces dicen amén. Hay ovejas y hay cabras. Yo recuerdo una vez mi papá estaba, ustedes saben que Dios lo usó por muchos años abriendo obras en Venezuela. Y entonces en Venezuela hay una característica, y es que las iglesias se dividían mucho. Y hay una crisis, y un día llamaban de un nombre, otro día otro nombre. Eso era una cosa, un desorden bravo. Y entonces había la costumbre allá de que cuando llegaba un movimiento, entonces habían iglesias ya constituidas que se querían adherir. Y entonces cuando mi papá fue como misionero, había iglesias, muchas iglesias ya llevaban tiempo. No, nosotros queremos trabajar con usted. Y eso llamaba la atención, eso es muy extraño. Entonces tuvieron la oportunidad de ir a una iglesia. Y entonces una iglesia que se había dividido, casi que se destruye. Mucha gente se fue al mundo. Y entonces le pregunta a un hermano, le pregunta a mi papá: ¿y qué pasó en esta iglesia? Dijo ese hermano: le dieron mucho poder a una cabra. Así. Porque las ovejas, no las abejas, sino las ovejas, viven en comunidad, manada. En cambio las cabras viven dándose ¿qué? Topes. Se viven pegando, se viven agrediendo, son rebeldes, ¿cierto? Tremendo eso. Pero a lo que voy en este momento es que hoy en la iglesia, así como las vírgenes sensatas y las insensatas, así como el que está en la roca y el que está en la arena, así como las ovejas y las cabras, así como en el trigo y la cizaña, unos son coherentes y otros no son coherentes. Y los que son coherentes, los que son plantados, los que están en la casa, en la roca, los que son arraigados, los que son trigo, los que son ovejas, los que son discípulos. ¿Sabe quién es discípulo? Hoy hay en las iglesias muchos asistentes, creyentes, pocos discípulos. ¿Sabe cuál es el discípulo? El que oye la voz de Dios y la sigue. El que obedece y camina con Dios. El discípulo no se pone a preguntar por qué o para qué y por qué a mí, y es que no, el discípulo que obedece. Y esa obediencia, esa coherencia, ¿sabe qué hace este mundo? La persigue, la castiga. ¿Qué hace Satanás con el coherente? Lo ataca. ¿Por qué no ataca al incoherente? Pues porque ya lo tiene. Pero claramente el texto nos muestra que la coherencia de estos hombres que no sucumbieron a la presión de la muerte y a la presión de que toda la sociedad del momento se diera cuenta que ellos no se arrodillaban ante la estatua de Nabucodonosor, lo que hizo en esencia fue que vino una persecución. Vino persecución. Maliciosamente empezaron a hablar en contra de ellos. Maliciosamente llegó el rumor al rey de que ellos no estaban obedeciendo la ley del rey de postrarse ante la estatua de Nabucodonosor. Pero no solo eso, sino que el poder de ese momento les mostró los dientes. El rey los amenazó y les dijo que si no se arrodillaban cuando sonaran los instrumentos musicales, vendría ¿qué? El horno de fuego. Miren, ¿sabe cuál fue el milagro más grande? Ahorita voy a hablar de eso. El milagro más grande no fue que se salvaran del fuego. Incluso el milagro más grande, y para la gloria de Dios, no fue que Dios estaba con ellos en el horno del fuego. ¿Sabe cuál fue el milagro más fuerte y más grande? Que tuvieron la capacidad de no negar al Señor Jesucristo. Ese es el milagro más grande. Muchas veces nosotros estamos esperando que se nos solucionen los problemas económicos, de salud, familiares.
¿Sabes cuál es el milagro más grande por el cual debemos estar agradecidos? Que Dios ha llegado a nuestra vida, ha salvado nuestra alma, nos ha traído la bendición del Espíritu Santo y que somos llamados sus hijos amados, lavados por la sangre del Cordero. Esa coherencia produjo que fueran perseguidos, pero también produjo el milagro más grande. Y fueron amenazados por ese sistema de gobierno. Cuenta la Biblia que fue tanta la ira del rey que ordenó que calentaran el horno, ¿cuántas veces? 7 veces más. Tremendo eso. ¿Sabe por qué? Porque la coherencia, ¿qué produce? Produce que seas amenazado por este mundo. Número 3, ¿yo qué veo aquí? Veo una fe inquebrantable. ¿Una fe qué? Inquebrantable. Vaya al versículo 16, miren lo que dice la Biblia. Dice, Sadrach, Mesach, número 3, una fe inquebrantable. La fe inquebrantable desata el poder de Dios. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y miren lo que dice el versículo 18. Y si no, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Estos hombres, a pesar de que estaban sumergidos en el mismo infierno, sistema pagano, sin Dios, sin principios, les cambiaron su comida, bueno, no se contaminaron con ella, les cambiaron el idioma, les cambiaron su tierra, les cambiaron sus nombres, seguían honrando a Dios con todo el corazón. ¿Y sabe qué dijeron? ¿Y si no? Y yo les pregunto y me pregunto, ¿y si no qué? Pregúntele al que está a su lado, ¿y si no qué? Estos hombres dijeron, ¿y si no? No nos postraremos ante tu estatua. ¿Saben por qué? Porque ellos tenían su mirada puesta en lo eterno, en lo inconmovible. Y por eso yo te invito, cuando vengan las pruebas, las luchas, las dificultades, tú puedas levantar tus manos al cielo y decirle, Señor, yo te adoro. Aunque la higuera no florezca, en las lides no haya fruto, Señor, los rebaños no den sus lanas, con todo nos alegraremos en Jehová, en el Dios de nuestra salvación, y nos gozaremos porque tú eres nuestro Dios. Tú eres nuestro más grande tesoro, tú eres nuestro más grande anhelo, tú eres la fuente de nuestra alabanza, de nuestra adoración, Señor. Por ti y para ti vivimos, Señor. No vivimos para ti por nuestra salud, no vivimos para ti por nuestra economía, no vivimos para ti para ser felices, Señor, para sentirnos realizados en un ministerio. Vivimos para ti porque tú eres Dios y te amamos, Señor Jesucristo. Eso fue lo que hizo, fue una fe inquebrantable, una fe que trascendió el riesgo de la misma muerte. Esto recuerda el texto que dice, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte, que es la promesa que Dios dejó para los hijos de Dios, que dice que hemos vencido a Satanás por medio de la sangre del Cordero y del testimonio. Pero continuó diciendo, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Eso produjo una fe inquebrantable. Se enfrentaron al poder de ese mundo, se enfrentaron al riesgo de la misma muerte y tuvieron la capacidad de no negar a Cristo el Señor, o no negar a su Dios en este momento. Esto fue una fe que inquebrantable. Pero ¿sabes una cosa? Algo que mina nuestra fe. Hay elementos que minan nuestra fe. Hay elementos que son enemigos de una fe inquebrantable. Y esos elementos son, por ejemplo, número 1, el temor al hombre. Muchas veces el cristiano es minado y es debilitado por el temor a los hombres. Pero la Biblia nos enseña que es primero obedecer a los hombres, es primero obedecer a Dios antes que a los hombres.
Una cosa que mina la fe inquebrantable es el temor al hombre. Otro elemento que mina la fe inquebrantable es el amor al mundo. ¿Usted recuerda a la esposa de Lot? El amor al mundo mina la fe. El amor a las cosas del mundo. Los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Habla un texto bíblico. El amor a este mundo. Muchas veces la iglesia cae en el amor de este mundo y pierde su amor por Dios y pierde la fe inquebrantable. Otro elemento que destruye la fe inquebrantable es el no depender de Dios. Uy, que Dios nos ayude, porque esto sí a todos nos da, ¿cierto? Antes cuando no teníamos trabajo, no teníamos recursos, Dios nos ha bendecido. Si alguien se enfermaba, ¿qué hacíamos? Pues orábamos y poníamos las manos sobre los enfermos y confesamos esa palabra que decía que los enfermos que sanarán. Hoy en día no necesitamos orar porque tenemos prepagada. Ya usted tiene un dolor de cabeza y llama a Emermédica. ¿Sí o no? Entonces, pues si estamos enfermos, pues ¿para qué necesitamos orar si pues tenemos a Emermédica? ¿Cierto? Si tenemos un problema económico, pues podemos decir, no, es que yo soy amigo del gerente del Banco de Colombia. Él es amigo y él me va a ayudar. Entonces sacamos un préstamo, Credicar, 36 cuotas. ¿Cierto? Antes que se hacía, se oraba al Señor, provee. Y veamos milagros sobrenaturales. Cuando mis padres iniciaron el ministerio no había que comer y ellos oraban. Mi papá se iba a predicar y llegaban hermanos y golpeaban en la puerta, llegaban con el desayuno. Y Dios mandaba la provisión. Yo recuerdo cuando yo nací, mi papá se fue a predicar a una zona, a un territorio de Colombia, creo que fue a los Santanderes. Y entonces no había sino plata o para cuidar al niño o para irse a predicar. Y entonces mi mamá le dijo a mi papá, váyase a predicar, que esa es la prioridad. Y cuando llegó mi papá de predicar, pues habían llegado hermanos que habían bendecido a mi hogar y la gloria de Dios nos había sostenido. Una cosa que mata la fe es el no depender de Dios. Y Dios nos está llamando en este tiempo a que no dependamos de nuestros derechos, de nuestros privilegios, del poder que tenemos como institución en este mundo, sino que nos está llevando a una fe no fingida, como dice la Biblia, donde dependemos de Dios. Eso es lo que va a provocar el poder de Dios. Yo me pregunto, ¿por qué hoy no suceden los milagros que hace 30 o 40 años sucedían? Esas hermanitas sencillas se ponían allá a orar, sin estudios, sin preparación, y eso venía a mover de Dios tremendo. Hablaban en lenguas, otros tenían revelaciones del cielo, se sanaban los enfermos, se morían, se levantaban los muertos. Hoy la gente ora por un muerto, por un enfermo, y ese enfermo se muere. Y entonces el otro enfermo entonces dice, voy a orar por usted. No vaya a orar por mí, se lo pido por favor. ¿Cierto? No. ¿Por qué? Porque ya no dependemos de Dios. Ya dependemos de nuestra fuerza, de nuestra habilidad. Y cuando nosotros no dependemos de Dios, anulamos el poder de Dios sobre nosotros. Queremos que el poder de Dios se vuelva a manifestar en nosotros. Como cantábamos hace unos minutos, somos testigos del poder de Dios. Pues debemos volver a depender de Dios. ¿Qué es lo que Él quiere hacer con nosotros? La falta de fe también mata la fe. Pero estos hombres mostraron una fe inquebrantable, al punto de que aun si Dios no los salvaba, ellos no se iban a postrar ante la estatua de Nabucodonosor. ¿Cuántos son bendecidos por esta sencilla pero poderosa palabra? Dice el versículo 4, punto 4, versículo 24, Su coherencia, la coherencia de estos jóvenes, provocó que el mismo Dios los acompañara. ¿No les parece maravilloso? A mí me quebrantaba ver esto, que la coherencia de estos hombres provocó que el mismo Dios estuviera al lado de ellos.
Pero no solo el mismo Dios estaba al lado de ellos, porque la Biblia nos muestra que cuando ellos salieron, ni a ellos les pasó nada, ni a sus vestidos les pasó nada. Es más, ni siquiera olían a fuego. Usted cuando va a un asado queda oliendo a carbón, pero esta gente no olía nada. Pero ¿saben que eso no fue lo más maravilloso? Sino que los ciegos, impíos, hijos del diablo, veían la gloria de Dios y decían que había un cuarto que parecía a los hijos de los dioses. La coherencia no va a provocar solo que tú seas respaldado, porque es que aquí no se trata de inflar el ego a nadie. Eso no se trata de inflarme el ego a mí ni inflarle el ego a usted. Eso se trata de que Dios sea glorificado. Y entonces lo que produjo no fue que, ay, qué bendición, los siervos de Dios, ellos fueron librados de la muerte, gloria a Dios, aleluya, santo. No, eso no. Lo que produjo fue que los impíos vieron la gloria de Dios y vieron a Dios que estaba allá en ese horno de fuego protegiendo a estos hombres. Su coherencia produjo que el mismo Dios estuviera con ellos. Y en este tiempo también nuestra coherencia provocará que el mismo Dios esté caminando con nosotros, guardándonos, protegiéndonos, porque somos un pueblo que hemos decidido amarle y caminar con Él. Y número 5, el tiempo ha pasado. Vaya al versículo 28. Dice la Biblia algo tremendo. 28. Entonces Nabucodonosor, versículo 28, capítulo 3. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos. ¿Qué dijo? De Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por lo tanto, decreto que todo el pueblo, nación, lengua que digiere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? ¿Sabe qué provocó la coherencia? La coherencia no solo produjo que fueran librados de la muerte, sino que número 5, su coherencia produjo que el rey y todo su reino glorificaran el nombre de Dios. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Mire, ¿sabe cuál es el objeto? Dele la gloria a Dios, tranquilo, dele la gloria a Dios con toda. Te damos la gloria, Señor. El objeto de que Dios te bendiga, te respalde, te use, te prospere, no eres tú. El objeto es que otros vean la gloria de Dios y glorifiquen a Dios. Mire, la coherencia de estos hombres produjo que el rey y el reino glorificaran a Dios. Mire, hoy este país no va a creer en Dios. Entre otras cosas, muchos hoy dicen, usted no ha escuchado esa frase que dice: yo creo en Dios pero no en las iglesias. ¿Por qué? Por el mal testimonio de quienes, de nosotros, ¿cierto? Este país no creerá en Dios por nuestras canciones bonitas, ni creerá en Dios por nuestras buenas predicaciones, ni creerá en Dios por nosotros. ¿Sabe por qué creerá en Dios? Por nuestra coherencia. La coherencia de estos hombres, al punto de menospreciar su vida, provocó que fueran salvados de la muerte. Provocó que los impíos, los ciegos, los muertos en sus delitos y pecados vieran la gloria de Dios, y provocó que el rey y todo su reino glorificaran el nombre de Cristo. Este tiempo es un tiempo para que la iglesia de Cristo viva la palabra y asuma los costos de vivir la palabra. Y eso es lo que va a provocar que la gloria de Dios se desate sobre Colombia y sobre las naciones de la tierra. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos alaban el nombre de Cristo? Amén. Póngase en pie y vamos a orar y vamos a dar las gracias a Dios. Levante sus manos al cielo y dígale: Padre, gracias por tu palabra. Hoy queremos, Señor,
Padre, que tu poder esté en nosotros, Señor. Pero entendemos, Señor, que nuestro amor por ti, nuestra santidad por ti, Señor, nuestra coherencia provoca que tu poder se desate, no solo en mi vida, no solo en la iglesia, sino también en la ciudad, también en la nación, Señor. Padre, glorifícate en Colombia, Señor. Padre, que lo que Satanás ha trazado para Colombia, tú lo uses para bien, Señor. Que lo que Satanás ha trazado para Colombia, tú lo uses para un gran avivamiento, Señor. Donde muchos conozcan de ti, Señor. Donde muchos te alaben y te glorifiquen, Señor. Y hoy creemos, como dice esta palabra, Señor, que las naciones te alabarán, que los reyes te alabarán, Señor Padre. Así como Nabucodonosor, Señor Padre, Señor, te alabó. Las naciones de la tierra te alabarán, Señor. Y como dice ese coro también antiguo, te alabarán.